Bueno, a mí me toca siempre bailar con la más fea. Yo no lo digo por estas dos señoritas, que evidentemente no va por ellas, ¿eh? Lo digo porque siempre me toca un horario malo, el de después de comer, y siempre me tocan los temas que no quiere nadie. Cuando hay que hablar de seguridad o hay que hablar de legislación, que son los temas más arduos, pues me los endiñan a mí. Pero bueno, no pasa nada. Yo me he acostumbrado a eso también, y las feas también tienen su encanto, ¿eh? Es cuestión de buscárselo y también se encuentra. Entonces vamos a empezar con el tema de la normativa. Se ha hecho mucha referencia durante la mañana a normativa, entonces yo espero que la tarde esté calentita por el tema. Vamos a empezar haciendo una referencia a la normativa europea, nos va a hablar Lucía en primer lugar, después a la normativa española por parte del Ministerio GEMA, y luego os pondremos un poquito de cuál es el panorama a nivel nacional, tanto a nivel de comunidades autónomas como de ayuntamientos. Y luego ya nos entraremos directamente en la mesa redonda con los participantes de las comunidades autónomas. Entonces vamos a empezar sin más dilación. En primer lugar toma la palabra Lucía Sobrado, que es doctora en Ciencias Químicas y pertenece al CEDE, al Centro de Experimentación de Obras Públicas, concretamente al Centro de Estudios Hidrográficos del CEDE, y además lleva directamente todo el tema de fangos dentro del CEDE, ¿eh? Como el CEDE, como sabéis todos, es un organismo del Ministerio de Fomento que actúa como asesor tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de comunidades autónomas y otros organismos, y ella además de pertenecer al grupo de trabajo de lodos de AEAS, ha estado también representando a AEAS en Euro. Euro viene a ser algo así como la AEAS a nivel europeo, donde se integran todas las asociaciones nacionales de abastecimiento y saneamiento de agua, y ella ha estado también representando a AEAS en Euro, y concretamente en el tema de fangos, que es lo que ella domina. Entonces nos va a explicar un poquito cómo está el panorama a nivel europeo y que entremos en materia, por tanto, con este tema. Lucía. Gracias. Vale. Bueno, pues en primer lugar darles las gracias a todos por su presencia y por supuesto a la organización por haberme invitado. El objetivo un poco de esta presentación es ver qué se está haciendo a nivel legislativo ahora en Europa, pero a nivel global, lo que está haciendo Bruselas, no cada país por sí mismo. Entonces, vamos a repasar un poco lo que sería la revisión de la directiva de lodos, un poco qué ha pasado al final con los criterios para obtener la condición de fin de residuo, en qué estado se encuentra la revisión del reglamento de fertilizantes y algunas otras actuaciones que, bueno, dependen más o menos de Bruselas o no. En primer lugar, todos sabemos cómo está la directiva, que es del 86 y que desde mediados de los 90 lleva revisándose y lleva intentando ser modificada, porque todo el mundo la considera muy antigua, porque se han incluido nuevos contaminantes, ahora se tienen en cuenta los patógenos que antes no se tenían, se tienen en cuenta contaminantes orgánicos y otra serie de actuaciones. Además, esta directiva también a lo largo de los años de aplicación había detectado una serie de, podríamos decir, debilidades que estarían relacionadas pues con temas que no han sido muy mencionados esta mañana, por cierto, que son el tipo de tratamiento que debe darse al lodo, la diferencia entre tratamientos convencionales y tratamientos avanzados, también, además de incluir límites más estrictos a los metales pesados que ya contempla. También esta directiva está enfocada única y exclusivamente para el empleo de los lodos en agricultura, cuando hay otros empleos dentro del suelo que podría abarcar. Todo este tipo de temas han tratado de recogerlos los diferentes borradores. Después de 3 borradores y una propuesta de directiva donde iban incluyéndose diferentes límites tanto a los metales pesados como a los patógenos como a los compuestos orgánicos, la Comisión Europea
encargó en un primer estudio que fue el Environmental, Economic and Social Impact of the Use of Sewage Sludge on Land, que es del 2010, y este estudio se hizo en principio a nivel bibliográfico, bueno, se hizo en principio y en final, se hizo a nivel bibliográfico, y la conclusión de este estudio fue que a este nivel no había ninguna evidencia de que ni había ningún artículo que dijera que había un peligro real de contaminación o riesgos para la salud humana o para el medio ambiente por la presencia ni de patógenos ni de compuestos orgánicos. Sí que es verdad que se habían detectado alguna serie de problemas relacionados principalmente con los patógenos, y estos problemas estaban relacionados con el mal uso por parte de los operarios que estaban disponiendo el fango en la agricultura, o incluso en las propias depuradoras que trataban el fango de las propias depuradoras, unas malas prácticas a nivel higiénico. En este momento fue cuando ya empezó a hablarse de que era difícil que la directiva fuera a ser modificada. Posteriormente, el JRC, el Joint Research Center, que por cierto está ubicado aquí en Sevilla, desarrolló un trabajo, que este trabajo ya sí ha sido hecho de una manera experimental. De hecho, en el que se han analizado 114, si no recuerdo mal, compuestos orgánicos en 63 muestras provenientes de 15 países de los que pertenecen a la Unión Europea. Pues este trabajo, que está única y exclusivamente relacionado con los compuestos orgánicos, ya también ha concluido que no es necesaria la inclusión de niveles más estrictos dentro de la directiva europea, ya que no se detectan riesgos ni para el medio ambiente ni para la salud humana al nivel en el que se encuentran estos contaminantes orgánicos. Esto un poco lo ha explicado esta mañana el señor, lo siento, no recuerdo su nombre, este señor de Valencia que ha hablado ¿cómo? Julio. Pomares, el señor Pomares, que era difícil que los compuestos orgánicos pasaran a los productos hortícolas incluso, ¿no? Este trabajo, si quieren, ha sido publicado en 2012 y lo pueden encontrar en la dirección que está escrita en la pantalla. Además, en este caso también muchos países a estas alturas ya han desarrollado su propia normativa mucho más estricta que lo que es la directiva en sí, y no se ha encontrado ninguna justificación en estos límites más estrictos que realmente haga que la directiva deba ser modificada. Por este motivo, la modificación de la directiva en cuanto a los límites que debe presentar un fango para llevar a agricultura ha sido totalmente sacada de la agenda de la Comisión Europea. Sí que es verdad que va a haber una cierta modificación de la directiva, pero no porque se modifique la directiva propiamente dicha, sino porque en cuanto a todo este tema medioambiental van a ser modificadas una serie de normas y de legislación encaminadas a hacer mucho más fácil la burocracia a este respecto. Eso será un punto bueno para los agricultores también, porque por supuesto eso quedará después reflejado en la legislación nacional. En los únicos casos en los que ha habido países en este terreno, como por ejemplo era Alemania, que sí que han luchado mucho, han estado pugnando ahí hasta el último momento para conseguir que sí que se modifique la directiva y se introdujeran sobre todo límites en cuanto a compuestos orgánicos se refiere. Al final lo que han hecho ha sido hacer su propia regulación, pero el problema que presenta Alemania es que ellos ya tienen unos suelos que están muy contaminados por malas prácticas. Entonces, realmente ahora ellos necesitan el tener esos límites realmente mucho más estrictos, pero para poder subsanar problemas que anteriormente han generado, que no es el caso de otros países. Además en cualquier caso, no ha habido ningún riesgo, y sí que se ha detectado en este estudio, lo refleja también en sus conclusiones, que a lo largo de los años se ha venido
se ha venido produciendo una mejora en la calidad del lodo en cuanto tanto a metales pesados como a compuestos orgánicos. Y esto ha sido debido por las actuaciones que se han hecho en origen. Si controlamos la contaminación en origen, después no tenemos el problema de si nuestros lodos van a ser o no van a ser aptos. Que además, también muchos estudios, porque estudiar los compuestos orgánicos en los fangos ha sido algo que se ha puesto muy de moda, han revelado que no hay una tecnología ahora mismo que sea capaz de eliminar estos compuestos orgánicos del fango. Con lo cual, como les decía, a ese nivel no va a haber una modificación de la directiva, pero lo que sí que está haciendo la Comisión Europea es hacer un chequeo como más en profundidad, y lo que ha hecho para ello es mandar a diferentes grupos de usuarios, grupos de interés, un cuestionario que recoge diferentes tipos de preguntas. Bueno, como algunas veces las traducciones dan un poco así, el cuestionario solo a nivel informativo se lo pongo en versión original, y entonces recoge preguntas un poco a nivel general, preguntando si creen que la directiva de lodos debe de estar fuera del resto de los residuos como hasta ahora, si consideran que se están cumpliendo los objetivos, si piensan que existe alguna contradicción entre esta directiva y otra legislación que esté saliendo en este momento, si han detectado cada uno en los propios países algún problema realmente asociado al riesgo que puedan producir estos compuestos orgánicos o los patógenos que no estén recogidos por el estudio que ha hecho el JRC. Y si piensan que se han conseguido los objetivos que realmente se proponía la directiva, e incluso si piensan que esta directiva ha ayudado a lograr otra serie de objetivos. Esto está sobre todo relacionado con lo que ahora está tan de moda, que son las emisiones de gases de efecto invernadero por temas de cambio climático. Pero en cualquier caso, como les digo, la situación es, ya no vamos a darle más vueltas a la directiva porque está fuera de agenda y no se van a modificar los límites que se han propuesto. Por supuesto, lo que sí que queda abierto, como en toda la legislación europea, es que si algún país tiene unas peculiaridades propias y quiere legislar más estricto de lo que esta directiva propone, pues es libre de hacerlo. El otro tema que quería comentarles es el fin de la condición de residuo, que también ha tenido una serie de borradores varias, hasta que ya por fin ha salido ahora el definitivo, en el informe final, ahora en enero de este año. Y esta propuesta es una propuesta que hace el JRC a la Comisión Europea. Recoge que después de entrar y salir en los diferentes borradores, los lodos de la EDAR no van a ser incluidos como un material susceptible de ser considerado un no residuo, o sea, de perder su condición de residuo. La verdad es que los lodos, además de también los residuos urbanos mezclados, han sido los que más controversia han dado hasta que al final se ha llegado a un acuerdo. Y el principal problema que ha habido aquí para considerar a los lodos, para dejarles fuera de la condición de residuo, ha sido que una de las cosas que se persigue con este criterio, con el Length of Waste, que más conocido, es que exista una movilidad, al igual que ocurre con los fertilizantes inorgánicos, que teóricamente pueden moverse a lo largo de toda Europa. Entonces, conseguir un poco lo mismo a este nivel. No solamente esto persigue, por supuesto, objetivos medioambientales, pero parece ser que también hay objetivos económicos, como en todo, incluido en ello. Entonces, lo que ha pasado es que muchos de estos países, por mucho que se exigiera a las características que debía de presentar después el compuesto final, pensaban que
solo el mero hecho de decir que era un lodo, un poco lo que comentaban también, bueno, a lo largo de toda la mañana y principalmente los agricultores, solo por decir que era un lodo, eso ya le iba a restar valor a lo que se quiere conseguir con el término End of Waste, ¿no? Por eso ese ha sido uno de los motivos por los que ha quedado fuera, porque en cuanto a las características que se han hecho de los lodos, para llegar a estas conclusiones también se han llevado a cabo análisis a partir de muestras que han suministrado los distintos países europeos, y se han analizado tanto compuestos orgánicos como metales pesados como patógenos. Entonces, en el compost principalmente, porque el fango principalmente va como compost, no como digestato, el compost de fangos estaba en general muy por debajo de lo que era los límites que se estaban proponiendo, salvo en algunos casos respecto al cobre. Y luego, en cuanto a los metales, en cuanto a los compuestos orgánicos, quedaba muy por debajo, salvo en algunos compuestos fluorados. Esos compuestos fluorados, como ven, ya no han sido de todas maneras incluidos para conseguir la condición de fin de residuo. Únicamente se han quedado los hidrocarburos aromáticos policíclicos, en los cuales al principio el fango no tendría lugar. Si comparamos estos límites con los que tenemos nosotros, el Ministerio de Medio Ambiente hizo una caracterización de los lodos de depuradora en el que se tomaron muestras de 65 depuradoras. La verdad es que, salvo determinadas plantas que tenían un alto componente industrial muy alto, quedaban por debajo de estos límites, pero bueno, al final se han quedado fuera. Las condiciones también que se exigen están en cuanto a contenido de materia orgánica. Solamente les he puesto aquí lo que puede ser comparable con la legislación que tenemos actualmente sobre lodos, pero también se exigen condiciones de estabilidad, que hay que medirlas principalmente por respirometría en diferente método, si se trata de un compostaje o si se trata de un digestato. Y también que no contenga impurezas visibles, ¿no? Pero vamos, a lo que estamos acostumbrados a manejar nosotros entre el Real Decreto de Fertilizantes y Afines y la directiva y el Real Decreto 1310 serían los metales pesados, los patógenos y el contenido en materia orgánica, y por eso es lo que he querido resaltarles aquí. Además, que les afecte también a los lodos, está en revisión el reglamento de abonos. El problema que tiene a nivel... el reglamento europeo únicamente incluye los abonos que son inorgánicos y además no recoge ningún condicionante medioambiental. Entonces, la modificación de este reglamento, en principio, lo que quiere es incluir los abonos orgánicos, en los cuales estarían determinados residuos orgánicos, como serían los fangos, y además incluir estos condicionantes medioambientales. En este momento, la modificación de este reglamento se encuentra en un nivel muy básico, aunque está previsto que a finales de año haya salido a la luz el nuevo reglamento. Los estudios que se están haciendo los pueden consultar en la página web que está escrita en la pantalla, que es, por supuesto, es la página de la Unión Europea, no hay mayores problemas para encontrarlo, y están sobre todo encaminados un poco a la movilidad de los abonos dentro de la Unión Europea, y también a determinadas exigencias en cuanto a límites de metales pesados. Entre estos metales pesados a los cuales se está poniendo un límite más estricto estarían el cobre y el zinc. Y el problema que podemos encontrarnos con respecto a los fangos con esto es que los límites que se están barajando un poco en estos estudios es que son demasiado bajos para lo que presentan habitualmente los fangos. En cualquier caso, como ya les comento, esto está un poco en pañales, y supongo que, además de lo que son los condicionantes medioambientales, también se tendrá en cuenta que tanto el cobre como el zinc son micronutrientes que la planta necesita, con lo cual es fácil que puedan ser un poco menos estrictos a este nivel, pero en cualquier caso no hay ninguna decisión tomada y no hay ningún documento ni borrador
todavía disponible al respecto. Otras actuaciones que está habiendo, aunque esto no le compete a la Unión Europea, son relativas a las normas ISO. ¿Qué está pasando a este nivel? Una de las debilidades que tenía, o que sigue teniendo realmente la directiva de lodos, es que no existe no fija el método analítico por el cual deben de llevarse a cabo los análisis. Eso hace que, dependiendo del método analítico que tú utilices, dé lugar a determinadas diferencias que hace que las muestras no sean comparables. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a nivel de la Unión Europea existen países en los cuales, por ejemplo, está prohibido el empleo de mercurio en los laboratorios, con lo cual eso limita también el utilizar un determinado método analítico que sea común para todos. Aprovechando un poco este hueco que deja la normativa, ISO, el Comité de Normalización Internacional, ISO, ha decidido desarrollar un comité técnico que le ha dado de manera provisional, porque todavía no está en firme, pero probablemente saldrá adelante, de recuperación, reciclaje, tratamiento y disposición del fango, cuyo objetivo sería estandarizar todos los métodos relacionados desde la toma de muestras hasta las guías de aplicación de fango en el suelo. Y esto sería para fangos de depuradora urbana, las asimilables a urbana, y incluyen también todo lo que sería relativo a las potables. El por qué es provisional es porque existen países dentro de ISO que se están oponiendo a ello. Y el motivo es porque, una de dos, o tienen sus propios métodos analíticos ya estandarizados de alguna manera, como es el caso del Reino Unido o de los Países Bajos, y porque también la propia Comisión Europea está desarrollando los métodos analíticos a través de CEN. La principal diferencia sería que CEN está intentando buscar métodos que sean horizontales, e ISO iría a sacar los fangos de ahí y a desarrollar los propios métodos para ellos. Parece ser que además esta propuesta también está relacionada con bastantes motivos económicos. Francia es el coordinador a nivel de CEN y, al mismo tiempo, Francia se ha ofrecido como coordinador a nivel de ISO. Entonces, de alguna manera lo tendría todo y, bueno, sacaría una cierta ventaja de ello, porque una cosa le serviría para la otra. No está claro que vaya a salir, pero bueno, están muy por la labor, porque, bueno, al final todo es dinero. Nosotros esto ya en España, a EAS también se le preguntó sobre la necesidad por parte de AENOR de incluir estas normativas, si se incluían o no. España no está en este comité en principio. Lo que se quiere desarrollar con estas normas van, como les decía antes, desde, bueno, no solamente la toma de muestras de los fangos, sino también condicionantes a nivel de proceso, ¿no?, y de recuperación energética. Y, sobre todo, algo que es muy interesante para la aplicación en agricultura es que pretende desarrollar guías de buenas prácticas para la disposición de los fangos en el suelo. Y ustedes estarán pensando, ¿y por qué nos está contando esto de ISO que no tiene nada que ver con la Comisión Europea? Pues porque el problema de esto es que, como si en el país, como sería el caso, bueno, a determinados niveles, porque el Real Decreto de Fertilizantes y Afines sí recoge los métodos analíticos a emplear, no se han recogido los métodos analíticos, como a cualquier normativa, a cualquier informe técnico o demás se le ocurra hacer una referencia a las normas ISO, pues al final vamos a tener todos que terminar comprando las normas ISO y hacerlo, ¿no? Y bueno, y normalmente en los comités ISO pues hay gente que sí está especializada en este tema, en este caso serían los fangos, pero hay otra gente que lo único que hace son cosas a nivel de laboratorio, que conoce los métodos analíticos mejor que nadie, pero las muestras de fangos son muy complejas como para que cualquiera las desarrolle. Son complejas hasta el punto de que, por ejemplo, la EPAS está ahora, que es la gran emisora de
de métodos analíticos, se está planteando la revisión de métodos analíticos, sobre todo en cuanto al contenido en patógenos y de compuestos orgánicos en fangos, que aparentemente eran métodos que ya estaban muy estudiados y estandarizados, y han visto que no es así, porque el fango, bueno, podríamos llegar a decir que es un ente vivo, al final está formado por bacterias, ¿no? Entonces no es tan fácil como en un principio parecía. Y el otro tema que les quería comentar es el tema del fósforo, que sí se ha hablado de él esta mañana aquí, y que sí que está a nivel de la Comisión Europea, y que desde el 2012 se lleva pidiéndole a la Comisión Europea por parte tanto de usuarios de este compuesto como por las empresas que trabajan con él a diferentes niveles, que haga algo al respecto. Entonces, ya en el 2012 ya se dijo que iba a salir un Green Paper on Phosphor, pero esto se ha ido dilatando. El año pasado en primavera iba a salir ya, y al final ha sido, bueno, más que pospuesto, realmente ha sido cancelado. Como muchas otras normativas, como muchos otros informes técnicos similares a este, como por ejemplo el de los plásticos y demás, que también de momento han quedado cancelados. Con lo cual, pues creo que nos sigue tocando a nosotros hacer esa labor para intentar aplicar este tema a los fangos. Y ya por último, antes de terminar, solo comentarles dos cosas muy brevemente. La una es que el HELCON, que es uno de los grupos del HELCON, por supuesto, el que se ocupa de la contaminación terrestre. HELCON, como todos ustedes saben, es la comisión que se ocupa del medio ambiente, de la protección del medio ambiente en el mar Báltico, que no nos toca el mar Báltico, ¿vale? No, nosotros tenemos el Mediterráneo, el Atlántico y tal, pero el mar Báltico no. Pero el problema, hombre, lo que ocurre es que la Unión Europea como tal forma parte de esa comisión, entonces de alguna manera sí nos toca. Se está planteando también hacer una legislación sobre lodos, en la aplicación de lodos al terreno. Entonces, bueno, se realizó un borrador, pero el borrador no ha salido a la luz y el tema parece que está un poco parado, pero bueno, está ahí y solo lo comento para su conocimiento. Y la otra cosa es que la Comisión Europea también se está planteando revisar, esto también un poco a tenor de lo que han comentado esta mañana, de si el fango era un residuo o no. Pues se está planteando el revisar la lista de residuos. Hasta ahora la lista de residuos los dividía en residuos peligrosos y residuos no peligrosos. Y los fangos estaban metidos en los residuos no peligrosos. La revisión que se está haciendo, que se está haciendo un poco entre comillas, porque solo es un plan, iría un poco encaminada a diferenciar el tipo de fangos. Entonces habría fangos que estarían en los no peligrosos y fangos que estarían en los peligrosos. No nos echemos la mano a la cabeza con estos, porque esto puede ser algo bueno si se delimitan los fangos, sobre todo a nivel industrial, ¿no? Porque una depuradora urbana en general no va a tener problemas de si eso no es peligroso, salvo que su componente industrial sea muy grande. Pero sería una buena manera, porque siempre estamos hablando de fangos de depuradoras urbanas y asimilables y nadie concreta ahí exactamente lo que es, y eso también da lugar a malas prácticas y a emplear fangos en el terreno que no deberían de ser empleados. Entonces igual esto incluso ayuda, que no lo sé porque ya, como les comento, es simplemente un plan. Y bueno, esto es un poco a nivel de la Unión Europea lo que se está cociendo por ahí. Muchas gracias por su atención.